Buenos días a todos. Bueno, pues bienvenidos a esta segunda jornada, a este segundo día. Espero que hayáis descansado porque esto empieza fuerte, ¿eh? Hemos empezado con esta mesa de tubulopatías que estoy seguro que va a gustar y que va a suponer un repaso muy importante a los temas que se van a tratar. La verdad que para mí, como nefrólogo pediatra, es un orgullo moderar esta mesa porque están, bueno, pues tres de los nefrólogos pediatras más relevantes de España y en concreto dos que han sido pues maestros de todos los que nos hemos formado posteriormente, ¿no? A nivel científico y a nivel de publicaciones, y bueno, son auténticos referentes y la verdad que para mí es un orgullo estar en esta mesa con ellos. En primer lugar, Fernando, voy a presentar a los tres y ya después pues pasamos directamente. Fernando Santos nos va a hablar de las tubulopatías renales diagnosticadas, o sea, de cómo evolucionan las tubulopatías diagnosticadas en la edad pediátrica. Bueno, yo creo que no hace falta presentación. Fernando es nefrólogo pediatra de Oviedo y bueno, pues es un referente en cuanto a tubulopatía, enfermedad del metabolismo óseo mineral y bueno, tiene muchas líneas de investigación, tanto a nivel y también a nivel clínico, ¿no? Pedro Arango, del Hospital Sant Joan de Déu, nos va a hablar del raquitismo hipofosfatémico ligado al X en adultos. Pedro tiene muchísima experiencia, Pedro es nefrólogo pediatra, pero bueno, tiene mucha experiencia en esta enfermedad y en niños, en sus padres. Nosotros pues, vemos niños mayorcitos que ya por sus características óseas pues, se pueden considerar pues, adultos, y yo creo que nos va a venir muy bien para todo el campo nuevo que tenemos de la indicación en población adulta. Y bueno, pues Víctor García Nieto, pues bueno, también uno de nuestros referentes, uno de nuestros maestros en nefrología pediátrica, dedicado toda la vida al estudio del túbulo, y yo creo que nadie mejor que él para hablarnos de la hipercalciuria idiopática. Así que sin más, pues empezamos Fernando. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias, Paco, por la invitación, por acordarte de mí, y gracias por la introducción esta tan elogiosa. Es para mí un privilegio estar aquí realmente y compartir esto con vosotros. Y gracias a la audiencia porque, bueno, un sábado a las 9 de la mañana, un sábado casi de primavera, aunque pues estar aquí para hablar de tubulopatías pues tiene su mérito, pero en fin. Las tubulopatías primarias, que son a las que me voy a referir, son alteraciones, enfermedades de base genética, generalmente son defectos monogénicos, casi siempre de herencia autosómica recesiva, y son muchas, de tal manera que esta tabla que he puesto aquí, pues, que está publicada en el 2021, recoge una relación de tubulopatías agrupadas por la ubicación del defecto de la proteína y describe 62. Y ya del 21 aquí se han aparecido genes nuevos y otras tubulopatías se han identificado el gen, y además de eso, pues podríamos también incluir en el capítulo de tubulopatías primarias, pues por ejemplo, a enfermedades, a errores innatos del metabolismo o a tubulopatías en el contexto de enfermedades mitocondriales. Las tubulopatías primarias se caracterizan porque el defecto del gen ocasiona una alteración en una proteína que interviene en la función tubular, bien en la función tubular en los medios de transporte o bien en su regulación. Y la clínica que tienen es predominantemente tubular, es decir, la enfermedad se manifiesta prioritariamente por la afectación tubular y se manifiestan generalmente en la edad pediátrica. Esta parte de aquí de la diapositiva es para decir que hay muchas tubulopatías que son muy heterogéneas, y los globitos es porque casi siempre son niños donde empiezan, ¿vale? Entonces, sería pretencioso y no sería útil ni debería hacerlo empezar a enumerar las tubulopatías y cuál es su evolución, porque son muchas y muy heterogéneas. Unas son muy graves, otras no tanto, otras apenas dan síntomas, de tal manera que eso no sería útil. Así que he preparado una presentación en la cual me pongo en el escenario clínico de un nefrólogo de adultos que recibe a un paciente de una unidad de nefrología pediátrica que tiene una tubulopatía y que pasa a adultos, ¿no? Entonces, vamos a ver primero cuál es el punto de partida.
¿De dónde salimos? ¿Cuál es la situación de este enfermo? Entonces, yo le sugiero dos conceptos aquí, ¿no? Uno, el paciente va a traer, porque si viene de una unidad de nefrología pediátrica, va a traer un informe, o va a haber un informe en la historia, súper detallado, donde van a contar todas las manifestaciones clínicas, bioquímicas, estudios de imagen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero estas enfermedades, que son enfermedades raras, no solo tenemos que pararnos en la enfermedad, sino que tenemos que ver, la vemos por primera vez, es un chico de 18 años, 19 años, cuál es la situación individual de este enfermo. Y hay muchas formas de hacer esto, pero yo sigo esta que se llama RISE, que está basado en un protocolo de aproximación al paciente que se describió para pacientes con cistinosis y que creo que es útil recordar cuando se hacen las primeras entrevistas con este enfermo. ¿Y qué es lo que significan estas siglas inglesas, RISE? Primero, reconocimiento. El paciente que acabo de recibir, ¿qué sabe de su enfermedad? ¿Sabe lo que tiene? ¿Sabe cuál es el impacto de su enfermedad, la gravedad? ¿Qué consiste? Lo primero que deberíamos intentar conocer. Lo segundo es, ¿qué perspectivas tiene el paciente, el insight? ¿Cuáles son las perspectivas de él y cuáles son las perspectivas de esta enfermedad? ¿Sabe lo que va a pasar en el futuro? La evolución de esta enfermedad supuesta, que puede ser muy distinta a la de otras tubulopatías, etcétera, interfiere o de alguna manera cómo compatibiliza con sus perspectivas de su vida privada y profesional. ¿Vale? Entonces, toda esta información creo que es importante obtenerla cuando uno se ve al paciente por primera vez. Tercer punto, me parece súper importante, el autocontrol del paciente en cuanto al manejo de su enfermedad, el manejo del tratamiento, el manejo del seguimiento que tiene que hacer. No es nada de extrañar, también lo sabemos esto de la nefrología pediátrica, que este paciente no sea en absoluto responsable de su medicación. Todo lo ha hecho su madre, generalmente su madre, a veces su padre, pero generalmente su madre. Todo lo ha hecho su madre y el paciente ni sabe lo que toma, ni cuándo tiene que tomarlo, ni cuándo tiene que hacer las revisiones, etcétera, etcétera. Pues es muy importante conocer cuál es la situación del paciente en este punto y saber que si el paciente sabe identificar cuándo su enfermedad se está descompensando, cuándo tiene que, en caso de que no le citen, tampoco es tan la atención que va a tener una vez que entra en una unidad de adultos no va a ser la misma porque hay más pacientes que la que ha tenido durante su infancia, etcétera, etcétera, y todo esto es muy importante que lo conozca. Y finalmente, el establecimiento de la vida, que este paciente ¿qué quiere ser a nivel personal y profesional? ¿Quiere ser árbitro de fútbol, influencer, marino mercante, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso cómo va con su vida, ¿no? Y cuál va a ser la herencia, hay que hacerle un consejo genético. Bueno, todo esto hay que ir aprendiéndolo en las primeras entrevistas con el enfermo. Con lo cual ya sabemos la tubulopatía, que nos lo ha contado el nefrólogo pediatra, y quién es el paciente y su familia que tenemos delante de nosotros. Y ya estamos en condiciones de decir, vale, ¿cuál es la primera pregunta que yo me haría sobre este paciente? ¿Este defecto genético, ahora que este chico tiene 18 años o esta chica tiene 18 años, va a cambiar su expresión? Esta puede ser, en algún momento se pone en marcha algo y otras veces puede parar algo. Bueno, pues con permiso de los genetistas que pueda haber en la sala, por lo que yo sé, los defectos monogénicos, sobre todo si son como estos autosómicos recesivos, no están altamente influenciados ni por otros genes ni por factores externos. De tal manera que en esta parte de la diapositiva, aquí vendría representado en esta esfera los defectos, las enfermedades monogénicas, el azul oscuro, la alteración de un gen, y puede haber que haya otros genes modificadores, pero no tiene nada que ver con lo que serían las enfermedades poligénicas, y puede haber que haya influencia de factores ambientales, pero es la expresión, es decir, el defecto genético per se va a seguir existiendo y se va a seguir expresando, ¿vale? Otro asunto que primera pregunta que nos deberíamos de contestar. Bien, por tanto, este paciente es y tiene este problema. ¿Son previsibles situaciones comunes que supongan factores de riesgo de descompensación aguda? Es decir, vale, el defecto genético no va a cambiar, pero la vida de este chico sí que va a cambiar.
¿vale? Y puede ser que tenga hábitos tóxicos, puede ser que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, puede ser que se embarace, ¿vale? Pues el embarazo, por ejemplo, es una de las circunstancias que va a ocurrir con alta probabilidad y que puede cambiar la situación clínica de este enfermo. ¿Por qué? Pues porque el embarazo, perdón, es que me he equivocado, tiene varios factores, ¿no? Aumenta la filtración glomerular, produce vómitos, se interrumpen los tratamientos, los IECAS, hay muchos cambios hormonales, mucha secreción de progesterona, etcétera, etcétera, y todo esto puede hacer que cambie. Entonces, por ejemplo, las guías clínicas sobre síndrome de Guillain-Barré de Bartter y los documentos de consenso recientemente publicados, pues definen esto, ¿no? Llaman la atención sobre este hecho, ¿no? En estas enfermedades, yo voy a hablar sobre todo de tubulopatías más prevalentes sobre las que hay información y en las cuales nuestro grupo ha trabajado, ¿no? Porque no se puede hablar de todas, pero por ejemplo en estas nefropatías pierde sal, pues en el embarazo puede haber agravación de la hipopotasemia y la hipomagnesemia. Generalmente el pronóstico de la madre y el feto es bueno, generalmente. Se debe de interrumpir los ARAS y los IECAS por riesgo de toxicidad fetal y debe seguirse los pacientes más estrechamente, conjuntamente por nefrología obstetricia y tener precaución con las anestesias, que es también otro momento peligroso. En la acidosis tubular distal, por ejemplo, están descritos pacientes que a lo largo del embarazo se han descompensado. Aquí ven, ¿cómo se descompensan? Bueno, pues aquí, por ejemplo, estas tres pacientes de este grupo suizo, pues se describe cómo se acentúa la acidosis metabólica y se produce, en algunos casos, hipocalemia importante. La hipocalemia es una complicación que puede ser grave, amenazante para la vida, que pueden tener los enfermos con tubulopatías. Y hace unos años yo había hecho, con motivo de otro congreso, una revisión sobre lo que había sobre hipopotasemias graves en pacientes con acidosis tubular distal, por ejemplo. Y me encontré en una revisión que luego he actualizado para esta presentación con 34 citas que refieren complicaciones graves relacionadas con la hipopotasemia. En la revisión había 151 pacientes con acidosis tubular renal distal primaria, de las cuales, había 151, de los cuales 130 eran primaria porque se había encontrado el gen o la causa no señalada. Y procedían las publicaciones de todas partes y lo que quería decir es que la mayor parte de las revistas no eran nefrológicas. La gran mayoría de las revistas eran revistas de urgencias, de anestesia, porque la hipopotasemia puede provocar una situación de gravedad en el contexto de un paciente pues, que tiene una enfermedad intercurrente o que se va a hacer una anestesia fundamentalmente. Pero es una complicación que hay que tener presente y que creo que nefrología debería estar al tanto de la misma. Bien. Otra cosa que se puede preguntar el nefrólogo que ve a este paciente, y la familia también, ¿no? Y el niño lo puede preguntar, o el chico lo puede preguntar, ¿cuál va a ser la función renal de este paciente a largo plazo? ¿Este paciente va a requerir en algún momento diálisis o trasplante? Bueno, pues lo que conocemos al respecto es que... Es que no me va esto. Bueno, es que, en primer lugar, que globalmente las enfermedades monogénicas representan una parte muy pequeña de la tarta de la insuficiencia renal en el adulto, ¿no? En los niños o en la nefrología pediátrica casi hasta el 50% de las insuficiencias renales son por enfermedades monogénicas, pero en los adultos no llega a un 10%. Pero también sabemos que hay tubulopatías primarias que tienen riesgo alto de insuficiencia renal. Y aquí he recogido algunas. Bueno, por supuesto, la nefropatía cistinótica, en la cual casi invariablemente todos los adultos van a insuficiencia renal terminal. Fíjense que hemos mejorado mucho en esto, se ha aumentado con los tratamientos, el mejor control, pues la supervivencia renal se ha aumentado hasta 9 años, pero todavía hoy se podría decir que la insuficiencia renal terminal es una consecuencia de la nefropatía cistinótica a largo plazo. En el DEN tipo 1, pues fíjese, estadio 2-5 en el 78% de los casos y hasta un 30-40% de progresión a la insuficiencia renal terminal.
en series europeas y no tiene relación clara ni con la nefrocalcinosis ni con la proteinuria. La hipogonansemia con hipercalciuria también es una entidad que en sus dos variantes, la 1 y la 2, pues tiene un alto riesgo de insuficiencia renal. La cistinuria en algunos casos por uropatías obstructivas, por secundarias a los cálculos. En el Bartter, en algunos tipos de Bartter, también tienen alto riesgo de insuficiencia renal. Y en la acidosis tubular renal distal sabemos desde no hace mucho tiempo que también hay un riesgo de insuficiencia renal crónica en los adultos. Solamente rápidamente, pues no se me va a ir el tiempo. Vale. Este es un estudio publicado recientemente, en el 2023, sobre una serie europea de pacientes con síndrome de Bartter, que está coordinado por Gemma Ariceta de Vallebrón. Y aquí ven, bueno, pues pacientes adultos y pediátricos. Y fíjese cómo en niños, aquí pone, pues digamos que el fenotipo más llamativo en DENT es la hipercalciuria y, sin embargo, en los adultos el fenotipo más llamativo, bueno, ya forma parte muy importante la insuficiencia renal, aunque, bueno, hasta el 50% de los niños también tienen reducción de la filtración glomerular. Y vean aquí la disminución de la filtración a medida que el paciente crece en el panel derecho de la diapositiva, ¿vale? No está clara cuál es el mecanismo de la insuficiencia renal en la mayor parte de las tubulopatías. Seguramente es multifactorial. Esta diapositiva se la pongo simplemente para llamarles la atención que en el Bartter el aumento de riesgo de insuficiencia renal se da sobre todo en el Bartter tipo 1 y casi de forma invariable conduce a insuficiencia renal avanzada en el Bartter tipo 4, los dos tipos de Bartter tipo 4. En otras entidades del Bartter no es así. Vale. Recientemente se publicó este trabajo que despertó mucho revuelo. Es una revisión de acidosis tubular renal distal mediante un cuestionario que se pasó a más, se recopilaron más de 300 enfermos y que llamaba la atención sobre el alto grado, el alto porcentaje, fíjese, hasta un 55% de los adultos tenían CKD en estadio 2 o 23% CKD en estadio 3. Este trabajo que ha sido muy comentado y que ha despertado, insisto, mucha expectación y ha obligado a revisar series, etcétera, pues también hay que tener presente que es un trabajo que tiene muchísimas limitaciones, muchas limitaciones. En primer lugar, es un trabajo retrospectivo, hecho por cuestionario. Además, es un trabajo que más de la mitad de los pacientes no tenían defecto genético encontrado, o sea que no estamos muy seguros que eso fueran acidosis tubulares primarias o no, etcétera. Así que tiene muchas limitaciones. Revisiones posteriores, a raíz de este trabajo de otras series, pues muestran, aquí tienen varias series que muestran el porcentaje de filtrados estimados por debajo del 90, pues que viene a estar entre el 30 y el 40% de los casos aproximadamente. Esta es una serie inglesa, esta es una serie italiana con 89 pacientes, esta es una serie turca, este es el grupo de Bilbao, que encontró seguimientos de más de 20 años, un 43% de insuficiencia renal, y esta es la serie de Renal Tube, en el cual encontramos un 30% aproximadamente de insuficiencia renal. Por tanto, bueno, pues la acidosis tubular también tiene riesgo de insuficiencia renal. La causa de insuficiencia renal en la acidosis tubular renal primaria, pues tampoco es bien conocida, pero en este trabajo que publicamos, pues bueno, llevamos la atención sobre los principales factores patogénicos. Quizá la propia acidosis metabólica sea un factor patogénico importante, la inflamación crónica, episodios repetidos de injuria renal, el bajo peso, bueno, la hipocalemia. Hay muchas causas que podrían inducir y no está claro cuál puede ser la más importante o dependerá de los pacientes. Se me va el tiempo, tengo que... Bien, otra cosa que se va a preguntar el nefrólogo con este paciente. Este paciente va a tener manifestaciones extrarrenales que hasta ahora no ha tenido y hay que saberlo porque sí puede tenerlo, ¿no? Entonces, muy brevemente, me queda poco para acabar, Paco, que me está dando lata esto. Pero bueno, la principal manifestación extrarrenal de las tubulopatías, sin ninguna duda, es el hipocrecimiento, ¿vale?
El hipocrecimiento que ya cuando el nefrólogo adulto lo va a ver, ya el paciente no va a tener ningún remedio, es decir, ya es el que tiene, ¿vale? Pero sí me gusta llamar la atención sobre cuando una vez revisa pacientes con tubulopatías seguidos en unidades de adultos, no figura la talla en la historia. Y creo que esto es algo que debería de figurar, algo que deberíamos de ver, aunque ya tenga talla final, pero a ver cuál ha sido la talla final de este enfermo, ¿vale? Y luego, bueno, este hipocrecimiento, la talla baja en muchas ocasiones es disarmónica, no voy a entrar en esto, pero las enfermedades que cursan con displasia ósea, como el raquitismo hipofratémico, que hablará Pedro Arango a continuación, pues son enfermedades que cursan de enfermedades óseas, la cistinosis también cursa con deformidades óseas, etcétera. Y es muy frecuente la asociación con otras manifestaciones, pueden ser muchas según la tubulopatía, pero hay que tener presente que la sordera es una manifestación que se asocia en muchas tubulopatías. Y finalmente, en muchas enfermedades sistémicas, pues empieza a florecer todo el cortejo sintomático de la enfermedad sistémica, en la cistinosis o en otras muchas enfermedades. Entonces, eso también hay que saberlo en función de la tubulopatía que tenga el enfermo. 4 datos sobre hipocrecimiento. Vale, bueno, voy a pasar esto. Aquí tienen varias series y aquí tienen... Sin duda, la nefropatía cistinótica es la enfermedad que produce, se dice, el error innato de metabolismo que más hipocrecimiento produce. Fíjese, la talla media de un adulto era de 140, de un adulto chico era de 144, la de una chica 132. Hemos mejorado mucho en eso, como ven ahí, pero así todo todavía, y a pesar de los tratamientos, todavía el hipocrecimiento es una patología o es una complicación muy seria de la cistinosis. En el DEN tipo 1, pues este otro estudio que les muestro aquí, pues encontró que en 26 europeos la talla final media era 173, que era una pérdida de 4 centímetros con respecto a la talla de referencia, no era muy importante. La hipofratemia ligada X seguro que van a hablar posteriormente, pero también los pacientes con hipofratemia ligada X son hipocrecidos. En el Barter, pues hasta un 40% tras 8 años de seguimiento tienen talla por debajo del P3. Cualquier Barter o Gittelman, de todas maneras, con un hipocrecimiento es obligado a descartar un déficit de GH. En acidosis tubular renal distal, pues aquí viene la talla final media de ese trabajo que les refería, pues es de menos 0,57, o sea que no todos son hipocrecidos, pero sí que pueden tenerlo. Y en la diabetes insípida nefrogénica, pues casi parecida a la media. Bien. ¿Por qué no crecen? Pues múltiples causas. Muy brevemente, nuestro grupo ha estudiado las causas del hipocrecimiento estudiando la placa de crecimiento y hemos demostrado claramente, y ahí tienen las referencias, que tanto la acidosis metabólica como la hipocalemia mantenida, como el aumento de FGF23 y, por supuesto, cuando baja el filtrado glomerular, son todos factores que interfieren adversamente con el metabolismo normal de los condrocitos de la placa de crecimiento. Así que al menos esos factores son claramente. Bien, algo que puede impactar en la evolución, los nuevos tratamientos. También eso es una nueva pregunta. De los nuevos tratamientos, pues aquí tienen ya algunos muy conocidos, la cistamina, el burosumab, que hablará el doctor Arango a continuación, supongo, terapias génicas, están empezando tratamiento con células madre, hematológicas. Bien, y me gustaría ponerles una diapositiva sobre este otro fármaco, que es el Signayal, que es un citrato de bicarbonato potásico de liberación retardada, que se está utilizando en la acidosis tubular. Y aquí ven la serie francesa, esta es una comunicación al Congreso de hace unos meses de la RA, y aquí ven, por ejemplo, pacientes tratados adultos y niños con Signayal. Aquí ven el control de la bicarbonatemia, como es buena, y aquí ven el efecto global positivo sobre el crecimiento. Este sería el global de todos los pacientes y el mantenimiento, al menos en un periodo de 7 años, de una función renal normal. Que parece que esto pues, podría impactar positivamente sobre la evolución de la acidosis tubular renal distal. De tal manera, cuando vean un paciente con una tubulopatía primaria, piensen que es una enfermedad rara, por tanto, hay que estudiársela porque no vamos a tener 350 enfermedades de Barter para sacar experiencia propia de ella, hay que estudiársela, hablar con los compañeros, ver las series, etcétera, pero hay que individualizar al paciente, ver
ese paciente en concreto qué es lo que le pasa, saber que los factores de riesgo de cambio del curso clínico y las complicaciones que puede tener de acuerdo a su régimen de vida, etcétera, la probabilidad de que tenga una reducción del filtrado glomerular en muchas tubulopatías, que pueden aparecer manifestaciones renales asociadas y estar atento porque innovaciones terapéuticas, afortunadamente, pues pueden impactar positivamente en la evolución de la enfermedad. Y si tienen algún paciente y quieren consultar o quieren, tengan presente esta página web, RenalTube, estudio sobre tubulopatías, diagnóstico y de tratamiento, y que pueden incluir sus enfermos y compartirlo con otros grupos de nefrología pediátrica de adultos y con genetistas. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la charla. Yo creo que podemos continuar y al final hacemos una pequeña mesa de debate y de preguntas. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hasta ahora, a todos vosotros. Bueno, yo también voy a intentar un poco que participéis vosotros un poquito, ¿no? Esto va a ser una charla que no es muy larga, pero voy a intentar que participéis, ¿no? Para mí es un orgullo estar aquí y, bueno, en esta reunión yo siempre digo, ¿no? De frikis adorables que somos, ¿no? Que estamos un poco pues, con la libertad de poder hablar de nuestros túbulos, de nuestros potasios, de nuestros sodios, nuestros intercambiadores, sin que nadie nos mire raro, ¿no? Que ya eso es bastante interesante. Y quería pues darle las gracias sobre todo al comité organizador, porque para mí, más que un placer, es un regalo estar aquí hoy, sobre todo por la gente que está, ¿no? Para mí, bueno, estas dos personas que están aquí, además de Paquito, que le llamamos así al doctor Francisco de la Cerda, llamamos Paquito pues por el cariño que le tenemos, están aquí dos personas que para mí son mis referentes totales en el túbulo, ¿no? Son de las personas que yo he aprendido todo. Por una parte, mi maestro, el doctor García Nieto, que prácticamente es mi papá, ¿no? Podemos decir. He aprendido todo de él. Y Fernando, con el que bueno, no he tenido no he compartido tanto a nivel asistencial, pero he aprendido muchísimo de él, de sus trabajos. Mientras que él esté aquí, es el maestro absoluto de esta patología de la que yo voy a hablar ahora. Y además también, bueno, pues he aprendido mucho de él, cosas de lo que uno quiere ser de mayor, ¿no? Yo, bueno, me gusta decir eso todavía. De lo que uno quiere ser de mayor o cómo debe comportarse, ¿no? Es un señor. Entonces, muchísimas gracias a los dos y para mí es un placer estar con vosotros. No sé si se puede, estamos teniendo, no sé, ahí está, perfecto. Bien. Entonces, esta es un poco el código, si podéis cogerlo. Es muy cortito, vamos a hacer solamente 3 cosas. Voy a intentar hablar, pero bueno, no cansaros mucho. ¿Lo tenéis? Entonces, bueno, como ha dicho Paco, yo evidentemente no soy nefrólogo de adulto, ¿no? Soy nefrólogo pediatra. Sí es verdad que nosotros tenemos mucho contacto con las familias y vemos muchos fenotipos, ¿no? De pacientes, de padres, de pacientes que vemos en la consulta. Y también pues es verdad que el término adulto en las patologías del metabolismo óseo, bueno, es un poco raro esto, ¿no? Porque estamos aplicando una edad adulta legal a una patología en la que el cierre del hueso se produce a los 13, 14, 15 años y nos determina lo que va a ser ya un hueso adulto. Entonces sí es verdad que todos los pediatras llevamos ciertos niños en la edad adulta. Entonces os he puesto un poco este título sugerente de raquitismo hipofosfatémico en el adulto. ¿Realmente esto está bien dicho? A ver, yo quiero saber, si ponemos la primera pregunta, yo quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Cómo pensáis vosotros que se llama esta enfermedad? ¿No? Hemos hablado, ayer estuvo Rusé hablando también y Mónica, ¿no? Lo importante que son los términos, y ahora os enseñaré por qué. Lo importante es cómo es llamar las patologías, cómo las llamamos, ¿no? A ver qué pensáis. Muy bien, hipofosfatemia ligada al X, vale. Mucho, venga, animados. Yo creo que van por ahí, ¿no? Las cosas. RXLH, raquitismo, bueno. Vale, por ahí vais. Vamos a pasar. Bueno, lo que está claro es que en el adulto no podemos hablar de raquitismo hipofosfatémico, ¿no? Cuando el hueso se cierra, el daño que hay en el hueso lo podemos llamar como una osteomalacia, no como un raquitismo. Y si vemos un poco la siguiente diapositiva, veremos, os voy a contar una cosa personal, os voy a contar algo que me pasó, que me dieron un zasca tremendo, ¿no?
Esto es un Twitter mío, bueno, que presenté un momento, que venimos de una reunión europea, todo era estupendo, estábamos muy contentos, habíamos compartido con compañeros, estábamos, bueno, qué bien aprender a poder ayudar a los pacientes, ¿no? Y me contestó una asociación de pacientes que lleva una persona que ahora es muy amiga mío, pero que en ese momento no le gustó mucho lo que dije. Y me dijo, por favor, dejar de llamar raquitismo hipofosfatémico a esta enfermedad, ¿no? Porque somos muchos pacientes adultos que tenemos esta enfermedad y que si vosotros centráis mucho el punto en raquitismo, a nosotros luego nos dicen que nosotros no tenemos nada. No nos ayuda, esto tampoco a acceder a los tratamientos. Y dije yo, pues sí, señor, sí es verdad, sí es verdad. Y entonces yo aquí tampoco os voy a hacer perder mucho tiempo, pero tuve una disquisición con él filosófica sobre cómo teníamos que conseguir que las enfermedades raras tuvieran un poquito más de visualización, y él me dijo al final que sí, que todo lo que tú quieras, pero que te leas este artículo. Bueno, entonces yo pongo este artículo, y este artículo me lo leí, la verdad, y que tenía cosas súper interesantes, y me enseñó muchísimo. Por ejemplo, hablaba de que los pacientes adultos con XLH, no lo veo aquí muy bien, tienen síntomas que no son asociados habitualmente a lo que nosotros consideramos como XLH, o la importancia que tiene el que nosotros, el XLH, no solamente se afecta al hueso, ¿no? Ahora hablaremos de eso, no es una enfermedad solo del hueso, y eso también es súper importante, el manejo multidisciplinar de estos pacientes, ¿no? Y entonces aquí entramos nosotros en pensar en que siempre hemos vendido la idea de un raquitismo hipofosfatémico, de un paciente con un fenotipo muy claro, ¿no? Con un genuvaro muy marcado, una talla baja, una desproporción, con un tronco muy llamativo respecto a esas extremidades rizomélicas, ¿no? Pero no es lo que vais a encontrar en adultos muchas veces, ¿no? Entonces aquí muchas veces el león es más el pediátrico, ¿no? Porque son los síntomas muy marcados habitualmente, y en adultos vais a encontrar a veces pues, un fenotipo mucho más leve, ¿no? Entonces, quizá este comité multidisciplinar es súper importante, aunque yo creo que el rey y la reina tiene que ser el nefrólogo, porque esto es una tubulopatía pierde fósforo y nadie me va a bajar de ahí. Pero vais a ver que bueno, tenemos que contar con endocrinos, con traumatólogos, con otorrinos, con psicólogos, pues con todos los actores que están implicados en esta patología y que nos van a ayudar a dar un manejo mucho más integral a estos pacientes. Y os pongo un ejemplo de esto. Mirad este caso rápido. Es un paciente de 17 años que estaba en nuestro hospital, remitido desde el servicio de traumatología a los 17 años, con una displasia esquelética no filiada de una evolución muy tórpida, ¿no? Un paciente que no tenía consanguinidad, tenía padre y dos hermanos sanos, una talla baja desproporcionada, no displásica, comentaban, la madre de la madre y el hermano de la madre con talla baja, el tío abuelo con enanismo, y estaba en seguimiento de traumatología desde los 4 años. Genuvaro, displasia, 3 cirugías correctoras. No se realiza estudio metabólico previo. Llega a nuestra consulta y le vemos que es un paciente bueno, con unas cifras de fosfato que están en el límite bajo de la normalidad, una fosfatasa alcalina elevada y un RTP, una resolución tubular de fosfato baja. Cuando hacemos el estudio ampliado, vemos que tiene un FGF23 muy elevado y además una vitamina D activa baja. Este paciente, ¿qué pensáis? ¿Qué podemos hacer? ¿Le ponemos tratamiento? ¿Matamos al traumatólogo? ¿No está indicado el tratamiento en los pacientes adultos? ¿La ausencia de hipofosfatemia nos descarta la enfermedad, porque lo dice el nombre, ¿no? ¿O la cantidad de cirugías correctoras recibidas contraindica el tratamiento? ¿Qué pensáis con esto? Quiero decir que desde aquí no fomentamos la violencia para solucionar los conflictos. Bien. Bueno, sí, le ponemos tratamiento. Ahora veremos por qué, ¿no? Ahora veremos un poco el por qué le ponemos tratamiento, pero sí, evidentemente a este paciente le ponemos tratamiento. Bien, entonces, este por supuesto tuvo una mutación diagnosticada de XLH. Fijaos la importancia, ¿no?, del diagnóstico de estos pacientes. Pacientes que están con un tratamiento inadecuado, incluso los pacientes que se tratan adecuadamente, van a tener al cabo del tiempo más del 50% dolores articulares, osteotomías en el 50%, problemas dentales en más del 70%, pacientes que tengan más de 40 años, que lo vais a ver todos vosotros, tienen casi en el 60% osteoartritis, entesopatías y calcificaciones ligamentosas prácticamente en el 90%. Entonces, esto además se ha visto, y hay muchos estudios al respecto en los últimos 2 años, que ven que todos estos factores afectan de una forma muy, muy marcada, de forma objetiva medida, a la calidad de vida. Entonces, aquí tenemos que descartar este término, ¿no?, en adultos de raquitismo hipofosfatémico, no podemos decirlo así. Ni siquiera hipofosfatemia ligada al X es del todo correcto, aunque eso ya es un poco una paranoia mía, ya os cantaré luego.
El raquitismo, evidentemente nosotros vamos a hablar de una mineralización disminuida del osteoide, pero cuando el esqueleto está en crecimiento. Esto no es una entidad, es un proceso que ocurre. Y luego, una vez que cierra el hueso, vamos a tener la enfermedad metabólica ósea asociada a la alteración de la mineralización, que es la osteomalacia. Esto a veces, además, se puede confundir en el adulto con la importancia que eso conlleva con procesos como la osteoporosis. Entonces, es importante que sepamos la incidencia que tiene esta enfermedad, porque nosotros, si empezamos a contar cuántos pacientes tenemos en seguimiento en cada hospital y lo comparamos con las prevalencias que están establecidas, decimos algo estamos haciendo mal. Porque esta enfermedad parece que hay 1 de cada 20.000 recién nacidos están afectos de esta enfermedad. Si hacemos las cuentas, no nos sale ni de broma. Pero esto ya veréis que es muy importante porque va asociado a la variabilidad fenotípica que tienen estos pacientes, ¿no? Seguramente los pacientes que nosotros diagnosticamos claramente son aquellos que tienen fenotipos más severos. Pero cuanto más sabemos de la enfermedad, cuanto más vemos XLH en pacientes adultos, ¿no? Padres de niños diagnosticados, que quizá no hubiesen llamado tanto la atención por su fenotipo óseo, pero son pacientes que tienen dolores crónicos, tienen artropatías, tienen entesopatías. Son pacientes que se han acostumbrado desde pequeñito a ese dolor. Cuando tú le preguntas activamente, te dicen, sí, yo estoy bien. Yo me acuerdo un caso de un paciente, una madre, un paciente con un XLH, que yo le dije, pero hombre, tiene usted que llevar seguimiento. No, si yo estoy bien. Y la madre lo decía, pero ¿cómo que bien? Si te quejas todos los días, si es que te has roto no sé cuántas vértebras. Y el hombre, no, él pensaba que eso era su vida, que eso era la vida. Entonces, tenemos que activamente buscar eso. Podemos mejorarle la calidad de vida a estos pacientes, sin ningún lugar a duda. Por supuesto que la tenemos infradiagnosticada. Y sabéis un poco cómo es esto. Yo sé que lo sabéis, pero vamos a hacer un repaso muy rápido. Esta enfermedad se produce por una mutación en el gen FEX que codifica una endopeptidasa que todavía por un mecanismo no del todo conocido, lo que va a hacer es que va a permitir que el FGF23 tenga una actividad sostenida. Y el FGF23 es una hormona, un péptido hormonal producido en el hueso que conocéis mucho de la enfermedad renal crónica, que lo que se va a encargar es que en situaciones de hiperfosforemia va a regular el fósforo. Es una hormona, un endopéptido fosfatúrico. Entonces lo que va a hacer es que va a ayudarnos en esas situaciones, pero si lo tenemos activo de forma anómala, lo que va a hacer es una pérdida excesiva de fósforo a nivel intestinal y a nivel renal. Ahora lo veremos más pormenorizadamente. Esto va a conllevar un fósforo sérico disminuido, con una fosfaturia aumentada, y va a llevar a que cuando el hueso necesite ese fósforo para formar los cristales de osteopatita no lo pueda hacer bien. Ese hueso sea débil y conforme la fuerza de la gravedad ceda y se arquea. Esto es lo que vemos en pediatría y que sabemos que es el raquitismo hipofosfatémico. Aquí lo vais a ver en la célula animada. Vais a ver, por ejemplo, cómo en esa situación de hiperfosforemia nuestro hueso va a empezar a producir FGF23. Ese FGF23 va a ir a la célula del túbulo proximal, se va a acoplar a su receptor, que tiene una proteína que es maravillosa, que es el cloto, que potencia la acción de este receptor y va a llevar a cabo dos funciones principales. Una de ellas es decirle a los transportadores que hay en la zona apical, oye, no os expreséis tanto y vamos a disminuir la captación de fósforo a nivel urinario. Y la otra que va a hacer es inhibir a nivel intersticial la 1-alfa-hidroxilasa. Si no activamos la vitamina D, no vamos a absorber fósforo a nivel intestinal. Por lo tanto, vamos a tener una pérdida neta de fósforo a nivel intestinal y a nivel renal. Esto es un proceso adaptativo. Esto lo tenemos todos nosotros en cualquier situación en la que el fósforo esté un poco alto. La parte positiva que tiene el proceso adaptativo fisiológico es que una vez que hemos conseguido regular ese fósforo, se inhibe la producción de FGF23, se desacopla de su transportador, la 1-alfa se vuelve a activar y los transportadores se vuelven a expresar. Bien, ¿qué pasa en el túbulo distal? Tenemos el cloto, hace otra opción que es muy análoga a lo que ocurre con la PTH, es decir, aquí en este nivel vamos a tener una activación del TRPV5, que es un canal de calcio que tenemos en el túbulo distal. Ese canal se va a encargar de hiperabsorber calcio a este nivel y va a generar esa hipocalciuria que es típica de la acción del FGF23. Pues cuando tenemos el XLH, la enfermedad en la que se produce, como hemos dicho, esa hiperactivación mantenida del FGF23, lo que va a ocurrir es que una vez que se produzca esa activación se va a sostener por un mecanismo en el que ese FGF23 no va a poder ser degradado. Por lo tanto, esto que hemos visto, la inhibición de la 1-alfa, la déficit de expresión de los transportadores, va a ser una cosa continua. Y esa pérdida de fósforo neto de forma mantenida es lo que va a hacer que tengamos ese déficit global de fósforo expresado en la edad pediátrica más con sintomatología ósea, en la edad adulta más con sintomatología funcional y sintomatología muscular. Porque el alcaudaz del músculo, que el ATP lo necesita a diario y la adenosín trifosfato necesita fósforo para su formación. Y además tenemos, ahora que estamos en un congreso de hereditarias, tenemos una herencia que es muy típica de esta enfermedad. Una herencia que es autosómica dominante ligada al X. Decís, oye, pues mira, si tú una herencia ligada al X, yo me acuerdo que son esos pacientes de madres portadoras, niños afectos horrorosos, ¿no? Bueno, esta es un poco diferente.
Esta podemos decir que quien lleva el X lleva la enfermedad. Por lo tanto, si tenemos un padre afecto, este padre solo podrá darle su X a sus hijas y las hijas necesariamente serán afectas. Si tenemos una madre afecta, el X va a poder darlo a la mitad de su descendencia independientemente del sexo. El 50% de hijos-hijas serán afectos y el 50% no. Esto es muy importante debido a la variabilidad fenotípica de estos pacientes, ¿eh? Podemos ver incluso intrafamiliar, como decíamos antes, ¿no? El ejemplo que os decía, un niño, una niña con un fenotipo muy marcado, un padre que puede pasar desapercibido si no le haces una anamnesis dirigida y reevalúas, ¿no? Y vamos a ver, pues, desde ese fenotipo que hemos dicho en el niño, ¿no? Que va a ser el fenotipo clásico del genu varo, que no es la única alteración del patrón angular que podemos ver un genu valgo, podemos ver otras alteraciones a este nivel, con el rosario costal, el ensanchamiento metafisario, con la desviación acubital de las manos, este caput quadratum o aumento de la prominencia frontal, con el cambio de las características cefálicas, y esto además va a llevar, como dijimos, a una estatura baja, ya lo ha comentado el doctor Fernando Santos, y además de esa estatura baja, una desproporción clara corporal en la que el tronco va a ser predominante respecto a esas extremidades rizomélicas, va a ser como de manitas, de pies y piernas y brazos, perdón, un poco cortitos. Entonces, eso va a llevar a unas alteraciones funcionales. En el niño lo más habitual es la marcha de pato, ¿no? Vemos a los niños lateralizar la marcha porque por ese genu varo no pueden realmente apoyar bien y hacen este movimiento para andar. Pero en el adulto vamos a ver, pues, que esa adaptación funcional que tienen a las deformidades a veces pueden generar sobrecargas articulares, artropatías, dolores crónicos, debilidades musculares asociadas tanto a la carga muscular como al déficit de adenosintrifosfato y la limitación de la actividad física. Aquí un poco para haceros hincapié en esta afectación que se está estudiando cada vez más en adultos del músculo en estos pacientes. No es solamente secundario a la afectación ósea, el propio fósforo, al estar bajo en sangre, y los propios niveles elevados de FGF23 van a llevar a cabo una serie de procesos dentro del músculo que van a evitar que este músculo funcione adecuadamente habitualmente, aunque hay algunos trabajos que hablan de resultados un poco contradictorios. Lo que parece que está más aceptado a día de hoy en el XLH es que el músculo tiene un volumen normal, como el de otros pacientes sanos, pero es la funcionalidad, es la capacidad de la fuerza que podemos hacer con ese músculo lo que se deteriora. Un punto súper importante es la esfera dental. La esfera dental es importantísima porque casi hasta del 60 al 90%, según las series, van a tener afectos. Y esto, además, es algo que se ha demostrado que repercute mucho para los pacientes en su calidad de vida. ¿Cuál es la lesión más habitual? La lesión más habitual, o digamos la más específica, mejor dicho, son los abscesos dentales, que no son abscesos infecciosos, es simplemente que esa dentina, que es un poco más débil en esta enfermedad, va a dejar en ocasiones pasar una pulpa prominente mediante una pequeña fractura y se va a exponer esa pulpa prominente a través de la encía. Es esta bolita que podéis ver aquí, ¿no? Estos son los que se consideran los abscesos dentarios, pero bueno, es muy habitual ver pérdidas dentarias, caries de repetición por la facilidad que tienen los gérmenes de atravesar esa dentina que es más fina, muchas complicaciones orales y a nivel dentario que repercuten mucho en la calidad de vida de los pacientes. Y en el adulto, pues vais a ver específicamente cosas que son muy interesantes, ¿no? A largo plazo, pues la antesopatía, esa calcificación de los tejidos blandos que va a generar mucho dolor, ¿no? Aquí vemos una deformidad de Madelung en un aquileo con una antesopatía. Pacientes, por ejemplo, pediátricos, es habitual que puedan tener una hiperostosis del agujero magno, que pueda llevar también a que haya ciertos niveles de Arnold-Chiari, el dolor articular, o en el adulto tenéis que tener muy en cuenta también por la malformación a nivel craneal o la mala osificación a nivel craneal, la posible aparición de sordera. Antes comentaba Fernando la asociación que hay de sordera con las tubulopatías. En este caso, no es por la propia tubulopatía en sí en cuanto a nivel molecular, sino por las complicaciones derivadas de la osificación anómala. El sobrepeso es una cosa que también es muy frecuente en estos pacientes. Casi un tercio de los pacientes los tienen. Y esto es un círculo vicioso de la muerte. Paciente con obesidad, su hueso débil, se arquean más, hacen menos actividad porque les molesta más, se ponen más obesos. Y esto seguimos así hasta que suele ser una complicación muy, muy fastidiada para nosotros, y estos chicos cuando entran con un cierto grado de sobrepeso terminan con cirugías porque no hay mucha forma de corregirlo bien. Y luego también las fracturas y las pseudofracturas, que son súper importantes. La pseudofractura es un concepto que seguro que conocéis, pero que es un concepto que se produce en la osteomalacia, en el hueso con mineralización débil. Son fracturas que no son capaces de generar un callo óseo. Se mantienen ahí, son muy dolorosas, pero no
osifican y, por lo tanto, cronifican el dolor. Entonces, esto es muy importante porque tratamientos novedosos, como ahora hablaremos del Burosumab, parece que también mejoran este grado de fractura, de pseudofractura. Y algo que nosotros vemos el proceso, pero no vemos los pacientes, que son las embarazadas, pues es muy importante ver que por esta falla que tienen a nivel muscular, hasta el 76% de las mujeres con XLH tienen que terminar sus partos por cesárea, porque no son capaces de hacer de forma eficiente el trabajo del parto. A nivel radiológico sí que vamos a ver pues, el clásico de pediatría, pues son esas epífisis, esas metáfisis ensanchadas, con esa curvatura, el desflecamiento a nivel de las metáfisis igualmente, el caput quadradum, pero quizá a vosotros va a interesar mucho más las alteraciones que podéis ver en el adulto de la radiografía, ¿no? Y además de ya procesos crónicos, como pueden ser la osteoartritis o osteotomías previas, vais a ver también pues, fracturas asociadas, como veis aquí en este peroné, o pseudofracturas, antes hablábamos de ella, ¿no? ¿Veis esta línea, por ejemplo, las líneas también llamadas de Lusser-Milman, que son estas fracturas que no generan un callo óseo alrededor y que realmente cuestan mucho de recuperar? Y otra cosa que podéis ver también a través de la radiografía, ya lo hemos hablado, son esas entesopatías, esas calcificaciones de los tejidos blandos muy dolorosas y que son de las más frecuentes dentro de la enfermedad, llegando hasta el 80% en los adultos, ¿eh? ¿Y cómo vamos a diagnosticar esta patología a nivel analítico? Pues a nivel analítico es muy sencillo. Lo que vamos a tener es, hemos dicho que perdemos fósforo, ¿no? De forma muy aumentada, vamos a tener una hipofosforemia, eso está claro. Y como no activamos bien la 1-alfa-hidroxilasa, habitualmente niveles normales o bajos de vitamina D activa. Esto va a hacer que el hueso se renueve y vamos a ver marcadores de renovación ósea y de destrucción ósea como la fosfatasa alcalina aumentados, y si tenemos la posibilidad de determinar FGF23, pues nos va a ayudar mucho para saber que en esta patología el FGF23 suele estar elevado. Hablaremos de eso, no siempre, pero suele estar elevado. La PTH suele ser normal, el resto del metabolismo fosfocálcico habitualmente es normal. ¿Y qué cuando hablamos de la orina? Bueno, cuando hablamos de la orina tenemos este artículo. 3 minutitos, vale. Tenemos este artículo maravilloso que ha hecho Juan David y con Víctor García Nieto, un poco para ver cómo podemos medir en la orina el fósforo. Hay fórmulas, aparte del RTP, que es la más conocida por todos nosotros, que es 100 menos la excreción fraccional de fosfato, y tenemos unos valores normales bien definidos. Fórmulas que son un poco más complejas, añaden el fósforo y pueden darnos, aunque en las guías nos han establecido que pueden ser las más adecuadas, realmente hay estudios como el de Víctor y el de Juanda que ya han demostrado que la correlación es muy, muy parecida, y a nivel práctico, dada la facilidad de hacer el TRP, no se justifica que estemos haciendo TP, TMFG o fórmulas adaptadas al filtrado glomerular cuando con el TRP podemos obtener unos resultados muy buenos. Y ya terminando un poco, voy a contaros este caso y os cuento un poco del Burosumab en 2 minutos. Este caso, por ejemplo, es una madre de una niña que teníamos, 35 años, origen ucraniano, sin antecedentes de interés. La madre es camarera y nos refería que sí es verdad que tenía dolores recurrentes en las extremidades cada vez que salía de los turnos, una talla baja, con una exploración en principio, bueno, normal, no tenía mucha desproporción, y sí que tenía un genuvalgo, eso es lo único, ¿no? Midiendo tenía un genuvalgo que era mayor de lo que le tocaba para la edad, tenía un fósforo bajo, una resolución tubular de fósforo bajita, una ecografía renal normal, una orina sin ninguna alteración y un FGF23 normal. Entonces, ¿qué pensaríais de esta paciente? ¿Pensáis que el genuvalgo no es característico del XLH? ¿Las cifras normales de FGF23 descartan el XLH? La paciente muy probablemente está afectada. No es necesario el estudio genético porque por el tipo de herencia ya sabemos que lo tiene, ¿no? Va a ser ella la que se lo ha dado a su hija. O tiene una fibromialgia o una osteoporosis. Cuidado con esta última, porque yo no digo que sea la correcta, pero digo que es una realidad con estos pacientes. Bueno, vosotros es que sois muy listos, entonces esto, perfecto. Ahí hay una que, aunque sea una persona, dos ya, pero me gusta esa respuesta porque eso es lo que os quiero comentar de este caso. Las cifras normales de FGF23 descartan XLH. Eso es un concepto que hay que tener muy en cuenta, ya no solo en esta patología, sino en todas las tubulopatías. Las cifras digamos, absolutas de ciertas hormonas o ciertos parámetros como el fósforo o iones en estas tubulopatías no nos sirven mucho si no valoramos realmente si la respuesta fisiológica está siendo correcta. Cuando nosotros tenemos una hipofosforemia, lo normal es que nuestro RTP sea 0, o cercano a 0. Es decir, si nuestro riñón funciona bien, va a estar reabsorbiendo fósforo como un loco, porque lo estamos perdiendo por otro lado. Y el FGF23, que es una hormona fosfatúrica, si nosotros tenemos una pérdida de fosfato, lo normal es que el FGF23 esté inhibido o esté muy bajito. Si tenemos una paciente que tiene una pérdida de fósforo y tiene un FGF23 en el rango normal, o tirando más hacia arriba en el rango normal, ese paciente tiene un FGF23 anormalmente normal. Esta paciente, cuando la vimos,
vimos ese FGF y dijimos, tiene un raquitismo fosfatémico, porque con los antecedentes de la niña, la pérdida de fosfato y este FGF, evidentemente la mutación fue de raquitismo fosfatémico. Y contaros un minuto del tratamiento. Sabéis que el tratamiento convencional que se ha hecho ha sido con fósforo y suplementos de vitamina D. En el adulto estas son las dosis. Se dan varias dosis al día porque por la disponibilidad del fósforo se agota en la sangre pronto y tenemos que darlo muy repetido. Pero tenemos el problema de que los estudios que hay a día de hoy en adultos tampoco hacen que haya una evidencia correcta de los beneficios que podemos obtener con el tratamiento convencional en ellos. Nos basamos en recomendaciones de expertos, como el grupo de la doctora Linglar, que dice que actualmente el tratamiento convencional en adultos tiene que estar limitado a pacientes sintomáticos, con cirugía ortopédicas previas o, sobre todo, pacientes que hayan tenido en el proceso del embarazo. Pero sabemos que en niños sí es verdad que este tratamiento, cuanto antes se empiece, mejora la talla, aunque la talla final, como dijo Fernando, es siempre menos de 2 desviaciones estándares. Pero hay estudios que ya demuestran, y hace tiempo, ¿no?, que cuanto antes empecemos el fósforo, antes mejorará la talla. Porque el fósforo no es lo único que importa en el hueso, y esto nos lo enseñó Fernando. Este artículo, si os lo podéis leer, yo lo recomiendo muchísimo. Creo que es de los mejores artículos que se han escrito de raquitismo fosfatémico y de fósforo que yo haya podido leer. Lo escribió el grupo de Fernando Santos de Oviedo, y es un estudio extenso sobre cómo funciona el hueso en esta patología y cómo responden los tratamientos a nivel del hueso a esta patología. Y sabemos que no solo es el fósforo, es que el FEX está muy expresado en los condrocitos, en los osteocitos, y hay otros parámetros como el pirofosfato que también con el aumento de F23 se inhiben la mineralización. Entonces, estos procesos demostrados en ratones que tienen la enfermedad expresada, que son los ratones HIP, vemos que no solamente este proceso, como ha dicho Fernando, va a ir asociado al fósforo. Tenemos unas complicaciones asociadas a este tratamiento convencional, como es la falta de adherencia, la hipercalcemia, el hiperparatiroidismo, la nefrocalcinosis. Es un tratamiento que va bien en algunos pacientes, sobre todo en pediatría, pero que tiene muchas complicaciones asociadas. En adultos, la nefrocalcinosis y la litiasis también son complicaciones no desdeñables y nos obligan a hacer muchas modificaciones de tratamiento para ajustar bien esto. Además, ya hay estudios que demuestran que la calidad de vida referida en pacientes con tratamiento convencional, incluso con buen control, no es buena, ni a nivel morfológico, ni a nivel funcional, de dolor, de bienestar, de felicidad. Es por esto que era bastante necesario que se generaran diferentes tratamientos. Hemos usado calciomiméticos para intentar controlar hiperparatiroidismos en pacientes que no se podían controlar o, aunque en niños no hablaré la GH porque a vosotros nos aplica mucho, la cirugía ortopédica era un poco la última bala que teníamos en aquellos pacientes que no mejoraban. Pero se hacía bastante necesario el tener un tratamiento que actuara contra la patología, porque no solamente es la etiopatogenia producida por esto, sino que es que sabemos que el FG23, lo sabéis por el enfermo renal crónico, tiene efectos deleterios a nivel cardiovascular y el tratamiento convencional, además, aumenta más los niveles de FGF. Entonces, la producción de un anticuerpo monoclonal contra el FGF23, como el Burosumab, pues ayudó mucho a este punto. Se probó previamente en osteopenia inducida por tumor y luego ha habido ensayos clínicos, tanto en adultos como en pediatría, que han demostrado pues, la mejoría de todos los parámetros, fósforo, TRP, fosfatasa alcalina. Sí que hay una mejoría más marcada inicialmente que luego se reduce, pero se mantiene en niveles cercanos a la normalidad o en la normalidad para todos los parámetros. Entonces, ha habido varios tratamientos, solamente contaros la conclusión de cada uno. Esto es un estudio que se hizo a 48 semanas para ver el efecto a largo plazo después del primero de los estudios y vieron cómo esos efectos se mantenían en el grupo tratado con Burosumab y en aquellos pacientes que no habían estado tratados con Burosumab y que empezaban Burosumab, ese efecto aumentaba y se mantenía unos niveles parecidos al grupo que había tomado siempre Burosumab. También, por ejemplo, con la pseudofractura fue mal marcado la mejoría que tuvieron. Estos pacientes tuvieron hasta un 63% de mejoría los que trataban con Burosumab y los que se convirtieron de control a Burosumab hasta el 35,2% con unos ratios de 17. Y también hubo mejoría a nivel del hueso. Un estudio que miró en la parte del hueso y vio cómo ese osteoide no mineralizado mejoraba después del tratamiento. Es decir, es un tratamiento que parece que también mejora el hueso. ¿Es perfecto? No. Nosotros en pediatría vemos que, por ejemplo, el crecimiento no lo mejora mucho, aunque el resto de parámetros sí que parece que puedan ya no solamente a nivel analítico, sino a nivel también histológico producirlo. Este es el último trabajo que os cuento, que es de los últimos que ha salido del Burosumab en adulto, que es el estudio Kaminecki, en el que toda esta fase de tratamiento inicial hicieron un washout y luego volvieron a iniciar el tratamiento con Burosumab y vieron como los pacientes a los que se había retirado Burosumab, que previamente habían tenido un efecto positivo, empeoraban mucho. Entonces, esta era la demostración realmente de que era
algo dependiente del tratamiento del fármaco, ¿no? Entonces, comentaros para finalizar la indicación que tenéis ahora mismo de Burosumab en adultos, que felizmente en diciembre se ha aprobado y tiene precio de reembolso, ¿no? Que antes yo creo que lo estabais pidiendo por uso compasivo, los pediatras ya lo estábamos usando, que son pacientes con pseudofracturas y fracturas y signos bioquímicos o pacientes que hayan tenido efectos secundarios al tratamiento convencional. La dosis que se pone es 1 miligramo kilo cada 28 días y habitualmente las complicaciones suelen ser muy bajas y que algunos pacientes hacen hiperfosforemia, en esos casos hay que bajar dosis. Pero, bueno, nosotros es un fármaco que, a pesar de que con el convencional lo que simplemente intentábamos era normalizar la fosfatasa alcalina, con este fármaco ya intentamos normalizar directamente la analítica, el fósforo y la fosfatasa, ¿no? Y ver unos parámetros de mayor seguridad. Esto es lo que yo os quería contar, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y ahora Víctor García Nieto va a hablarnos sobre la hipercalciuria idiopática. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí hablando de un tema que me ha llevado 40 años y sobre todo pues decir a los organizadores la satisfacción de poder compartir la mesa con un discípulo que es presente con un futuro enorme, y luego con nosotros dos, con los viejitos, que somos pues pasado con un futuro muy escaso, pero que tenemos en nuestros logros pues los tres libros de nefrología infantil y cantidad de cosas que hemos hecho juntos, incluido un viaje a La Gomera, que por eso aparece el nombre ahí, de Taguluchi, que es donde estuvimos nosotros de vacaciones cuando una tesis. Y bueno, todo esto de La Gomera viene porque ya verán cómo los caminos insondables de la ciencia pues nos han llevado a relacionar la hipercalciuria idiopática con la isla. Por cierto, hay que decir ya para empezar que la hipercalciuria es la causa más frecuente de cálculos en niños y en adultos, y que en adultos se diagnostica poco porque los cálculos los ven en un alto porcentaje los urólogos. Y para mí es una vergüenza, ya quiero empezar antes de olvidarme, de que los nefrólogos no estén pendientes de los cálculos. Es decir, como si las arritmias cardíacas las viera el cirujano cardíaco o las cefaleas el neurocirujano. Es decir, que hipercalciuria es un tema que quizá para los adultos les suena un poquito raro porque no ven los pacientes con hipercalciuria y es un tema pues, que habría que mejorar o cambiar. Bueno, vamos a empezar. Ven ahí que hay dos personas que están de conversación. Y uno le pregunta, veis que es la figura de Hemingway, ¿la hipercalciuria idiopática es una tubulopatía? Y el otro señor está al lado, pero en otra historia, con una filosofía además muy buena. Y así es como hemos estado durante muchos años. Es decir, unos pensábamos que la hipercalciuria era una tubulopatía y había que dar tiacidas, y venga tiacidas, y bajar el magnesio, sube el ácido úrico, sube el colesterol, tiacidas, porque es una tubulopatía, y en cambio otros pues no le dábamos tanta importancia al tema, porque una de las cosas que quiere decir que hemos tardado muchos años en saber si la hipercalciuria es una tubulopatía o no, aunque estemos en una mesa de tubulopatías. Y la respuesta es que no es una tubulopatía. Ya ahora verán el porqué. Bueno, los que me conocen saben que yo me gusta mucho la historia y tengo que poner alguna diapositiva de historia y entonces decir cómo las causas de cálculos se supieron durante mucho tiempo, ya de finales del siglo XVIII, principios del XIX, como por ejemplo el ácido úrico, el oxalato, la cistina. A principios del siglo XIX estos dos médicos franceses o químicos ya sabían la composición de muchos cálculos, pero la hipercalciuria no se supo que era una entidad como tal, idiopática como tal, hasta los años 1948, creo que era. Sí, 1940. Bueno, hay una cosa que un poquito antes, en el año 1939, el célebre doctor Randall escribió, y es a lo que un poco los nefrólogos infantiles nos hemos dedicado. Es decir, hay un momento de la formación del cálculo en que es silencioso, lo que se llama el silencio sintomático. El cálculo va creciendo como las estalactitas o las estalagmitas y mientras tanto, pues no te enteras.
Llega un momento en que la puntita de la estalactita se rompe y ya tienes el cólico, y ya tienes los síntomas, pero se está formando la piedra durante mucho tiempo y entonces ese silencio sintomático es el que nos ha permitido a nosotros diagnosticar la hipercalciuria por síntomas que no son los cálculos, que esa es un poco la paradoja de la hipercalciuria idiopática. Bueno, pues aquí tienen a unas campesinas canarias, les voy a poner algunas fotos de campesinas canarias donde ven como dice, ¿ustedes saben, mis niñas, cuál es la clínica de la hipercalciuria? Lo difícil es saber la causa, efectivamente, saber la causa ha sido y sigue siendo muy, muy complicado. Y la otra dice, ¿se chingarán los huesos? Hay que decir que los gomeros, el más tonto es abogado, ¿eh? Es decir, que ya sabían un poco que el calcio sale de los huesos. Al que tenga interés por temas de estos de historia, pues aquí tienen un artículo mío donde he publicado hace poco lo que ha ocurrido con la hipercalciuria, y es que siempre que existía una cosa era la hipercalciuria idiopática, es decir, la hipercalciuria no complicada, pero siempre que aparecía hipercalciuria con algo más era otra enfermedad. Y eso era lo que en mis tiempos llamábamos la hipercalciuria tipo Royer, que luego se ha visto, que es lo que pongo en este artículo, que eso no existe, sino que simplemente eran muchas tubulopatías distintas, que era lo que llamábamos hipercalciurias complejas o tipo Royer, y tienen al profesor Royer, que por cierto es mi abuelo científico. Bueno, el año 1981 es un año importante para el tema de la hipercalciuria porque hasta entonces se había relacionado la hipercalciuria con los cólicos nefríticos, que ya digo, en niños son raros. Pero dos grupos en el mismo número del Journal Pediatrics publicaron cómo podía existir hipercalciuria con hematuria y sin cálculos, que es un poco la expresión del silencio sintomático para cólico, pero no para otras cosas. Y entonces, además, ese mismo año el doctor Moore pues, publicó cómo había, además de la hematuria, había niños con hipercalciuria que tenían disuria, que tenían leucocituria estéril, que tenían enuresis, síntomas micionales, etcétera, etcétera, asociados con la hipercalciuria. El grupo del Gregorio Marañón de Madrid publicó en el Acta Pediátrica Escandinava en el año 87 como el 48% o 49% de sus niños con hipercalciuria tenían infección de orina. Y entonces esa es una de las grandes incógnitas, porque no se sabe el por qué. Es decir, si ustedes van a un colegio y preguntan a 100 mamás de 100 niños que podríamos llamar niños controles, ¿no? Pues resulta que habrán tenido infecciones de orina el 4%, 5%, 3%. Pero si ustedes preguntan a 100 mamás de 100 niños con hipercalciuria, la frecuencia de infección de orina sube al 20, 30, 40, 50% y no se sabe el por qué, sin haber cálculos, ¿eh? Porque alguien puede decir, no, que la bacteria está metida en el cálculo. No, sin cálculos. Y entonces es una cosa que no se sabe por qué esa frecuencia de infección de orina tan alta. Como ya les dije antes, también se asocia con polaquiuria y con disuria, se asocia con microcálculos. Esto fue una cosa que yo perdí la ocasión de publicarlo por primera vez, porque en los años 90 una radióloga de mi hospital nos decía hay microcálculos. Entonces había tanto microcálculo que no lo creía. Pero claro, hay una cosa obvia, y es que un cálculo, antes de ser cálculo, tiene que ser microcálculo. Nosotros, para ser adultos, fuimos niños, pues igual pasa con los cálculos. Y entonces, pues muchas hipercalciurias, pues obviamente se expresan con microcálculos. O con quistes renales, que es otra publicación que hicimos hace unos años, o con partículas hipericogénicas móviles, que es un trabajo que hicimos con Pedrito cuando estaba en Tenerife, donde a veces los cristalitos se ven cuando se hace una ecografía de vejiga. Bueno, pues como decía antes, el origen de la hipercalciuria, o la causa, no se sabe. Es decir, lo que durante años y años se estuvo, digamos, bailando la peonza, que si era el hueso, que si era el intestino, que si era el riñón. Y entonces hemos estado dando vueltas con el hueso, con el intestino y con el riñón. En un artículo del Kidney International del año 1996, es decir, ya ven que es una revista de prestigio, etcétera, pues se decía que el origen de la hipercalciuria era que los monocitos tenían un incremento de la producción de citocinas.
Una de ellas, la interleucina 6, producía un aumento de resorción ósea, luego ya tendríamos el componente de salida de calcio del hueso, pero la interleucina 1 estimularía la prostaglandina, la producción de prostaglandinas, las prostaglandinas aumentaría la 1-alfa hidroxilasa y el aumento de calcitriol, y el calcitriol tiene un efecto paradójico en el hueso también de aumentar la resorción ósea. A su vez, el calcitriol aumentaría la absorción de calcio en el intestino y tendríamos la hipercalciuria, es decir, esto es verdad, lo que ocurre es que es más complejo que lo que les quiero contar luego. Es decir, cuando tenemos hipercalciuria idiopática, no la hipercalciuria de una tubulopatía, la calciuria idiopática, el calcio viene del hueso y el calcio viene del intestino. Está aumentada la absorción intestinal de calcio y está aumentada la resorción de hueso. Luego, si encima se hace una dieta rica en proteínas o una dieta rica en sal, pues se aumenta la calciuria. Yo me acuerdo que estuve en un congreso hace años, un congreso de litiasis hace años, donde un señor estuvo 1 hora convenciéndonos de que la hipercalciuria idiopática no era sino un trastorno de la dieta. Y entonces, pues es verdad, si haces una dieta muy rica en sal y haces una dieta muy rica en proteínas, aumenta el calcio, pero no es la causa. Bueno, pues hemos estado dando botes como el señor este de los cuadros del célebre Mingote, hasta que aparecieron las ratas hipercalciúricas. En los años 80, finales de los 70, aparecieron unas ratas con hipercalciuria, que puede ser la solución fisiopatológica de lo que es la hipercalciuria. Aquí ven los calculitos al microscopio electrónico y cómo al cruzarlas entre ellas, las siguientes generaciones iban teniendo las calciurias más elevadas. De tal modo que las ratas de 4ª generación tenían una calciuria alta gracias a un incremento de la absorción intestinal de calcio, pero con cifras de calcitriol normales. Entonces, ¿cómo puede ser que esté aumentada la absorción intestinal de calcio, pero el calcitriol es normal? Pues la razón, que es un poco para mí el gran descubrimiento de lo que han hecho con las ratas estas, es que simplemente hay muchos receptores para la vitamina D. Y entonces se comportan como si hubiera mucha vitamina D, pero hay una cantidad de vitamina D normal, pero hay un incremento de la capacidad funcional de estos complejos calcitriol receptor que explicaría el aumento del transporte intestinal de calcio. Simplemente más receptores para la vitamina D. Y eso, en el esquema que les puse antes, que era del Dr. Wessinger, pues se explicaría tanto en los monocitos, se explicaría en el intestino, se explicaría en el hueso, simplemente por ese efecto incrementado de una hiperrespuesta del receptor a cambios, a cantidades normales de calcitriol. En el caso del calcio en la orina, tendría que ver el receptor sensible a calcio. Pero bueno, vamos a continuar. Bueno, bien, este es un cuadro de Agulo, que es una población que está en el norte de la isla de La Gomera. ¿Será verdad que hay muchos casos de hipercalciuria idiopática en La Gomera? ¿Pasa en otras islas? Pues sí, que pasa en otras islas. Por ejemplo, en las Islas Fiji, fíjese en un artículo del British Medical Journal, decían que era el curry, que comían en las Islas Fiji mucho curry, por eso tenían hipercalciuria. Y en Islandia, por ejemplo, en Islandia también se han descrito casos de hipercalciuria, es decir, que en sitios donde ya ven, estamos hablando de islas, donde seguramente hay mayor posibilidad de consanguinidad. Bueno, pues el descubrimiento aquel que hicimos de la hipercalciuria en La Gomera, pues no dejó de ser un poco de serendipia, porque yo vi en la consulta que tenía muchos niños de un cuadro que había sido descrito poco antes de hipouricemia con hipercalciuria. Y entonces resulta que había, yo qué sé, pues 15 casos en el mundo, yo tenía 8. Y digo, ¿cómo va a ser eso? Yo tengo tanto niño con... Y entonces empezamos a dar vueltas y nos dimos cuenta que muchos niños procedían del sur de la isla, de este sitio de Playa San Juan, Santa Cruz, el hospital nuestro está aquí, entonces muchos procedían de Playa San Juan. Y luego nos dimos cuenta de que había muchos niños de Playa San Juan que sus abuelos eran de Valle Gran Rey, que es una población que está en el suroeste de La Gomera. Y allí me fui con dos
con una enfermera y con una auxiliar. Nos fuimos al colegio de Valle Gran Rey, previo permiso, etcétera, de los papás, todo eso. Y sacamos sangre a 98 niños, una cosa así, y les recogimos orina. Cuando me dieron los resultados, el primero que me dieron fueron el del ácido úrico, y entonces había solo un niño con el ácido úrico bajo. Y digo, menuda metedura de pata sacar sangre a tantos niños, pobrecitos, llorando todos y tal. Y cuando me dieron los resultados de la hipercalciuria, hacía el cociente, calcio-crea, pues 28%, la frecuencia más alta del mundo. 28%. Entonces, además, tuvimos la suerte de ir al sitio donde había más, que era en el oeste de la isla, porque en la capital, es decir, en San Sebastián, que está más cerca de Tenerife, pues era un 10%. Y a medida que nos introducíamos en el interior de la isla, la frecuencia de hipercalciuria iba ascendiendo. Y además, fíjense, ningún abuelo de La Gomera, la frecuencia de hipercalciuria era 7%, 1 o 2 abuelos 12%, 4 abuelos 16%. Es decir, que algo había pasado en la isla, que nos estamos dando cuenta ahora, algo había pasado como todos estos restos que hemos encontrado en el paso del tiempo, restos de los primeros habitantes de los guanches, ¿no? La piedra zanata, el molino de Gofio, las inscripciones del Julán, en fin, había pasado algo. Y ese algo quizá pues, podría estar relacionado, en cierta forma, con la consanguinidad. Una persona que había hecho una tesis por la misma época, viendo los libros del obispado, pues encontró que la frecuencia de matrimonios entre primos en la isla en el siglo XVIII y XIX pues eran valores 34% entre primos hermanos, que tenían que pedir permiso al obispo, no sé qué, para casarse entre primos. Fíjese aquí, por ejemplo, 37%. Entonces, ¿qué aducían los primos para el matrimonio entre ellos? Solicito dispensa para contraer matrimonio con mi prima por lo dificultoso y farragoso del terreno, que me imposibilita el acceso a otros lugares para buscar esposa. Y otro que estaba desesperado por no encontrar personas de su condición, naturalmente estaba desesperado por otra cosa, no por eso. Pero esas fue las razones. Yo creo que hay una razón más de fondo. Como ya les he dicho, los gomeros son muy listos. Y yo creo que una de las cosas que ellos vieron es que seguramente los hijos de matrimonios entre primos vivían más. ¿Por qué? Bueno, ya esta es una cosa que supongo yo. ¿Por qué? Pues en una isla con unas condiciones socioeconómicas lamentables, con mínimas condiciones higiénicas y nutricionales, pueden imaginarse lo que era siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Allí no había médicos, ni había nada. Muy pocos llegaban a la edad fértil, ya saben, toda la vida habrán oído y saben por lo que era frecuentísimo hasta la llegada de los antibióticos, las vacunas y de los pediatras, pues que la mortalidad era altísima entre los niños. En una época en la que no hay antibióticos ni vacunas, los que llegaban a la edad adulta tenían que ser los más fuertes desde el punto de vista inmunológico, los más fuertes, los que se defendían mejor. En la hipercalciuria idiopática, la expresión de una forma de ser inmunológica, tener muchos receptores para la vitamina D, como las ratitas de la hipercalciuria idiopática, tiene que ver con una mejoría de la situación inmunológica, es posible. Entonces, esa un poco la teoría mía, era que el matrimonio entre primos se propiciaba porque seguramente vivían más, aunque ellos no sabían que tenían el riesgo de otras enfermedades que suceden cuando existe pues, consanguinidad, que también ha habido en La Gomera, que es, por ejemplo, la oxalosis. Por eso, cuando hablo de La Gomera, yo digo la isla de las piedras, porque hay hipercalciuria y hay oxalosis. ¿Usted sabe, compadre, qué pasa con los huesos? Entonces, como es muy listo, dice, algo pasa, pero no es para tanto. Pues es verdad, pero eso hemos tardado mucho en darnos cuenta. Fíjese, este es el primer artículo que se publicó en El Mundo, que fue el grupo nuestro, en el año 97, sobre que había una cierta pérdida de densidad mineral ósea, pero no llegaba a osteoporosis. El valor Z estaba por debajo de la media y había algunos casos con osteopenia.
Y entonces, para resolver el tema nosotros hemos estado toda la vida, y eso lo sabe Pedro, pidiendo densitometrías y densitometrías y densitometrías hasta que nos hemos dado cuenta que no hace falta. ¿Por qué? Porque hicimos un trabajo en el que llamamos a, ¿cuántos eran? A 34 pacientes míos que yo los diagnostiqué cuando eran niños y luego tenían una media de 27 años. Por supuesto, todos estaban de alta porque hay que decir que los niños con hipercalciuria, cuando les damos de alta en pediatría, no los podemos mandar al nefrólogo de adultos, que bastantes cosas tenéis con vuestros pacientes graves. Es decir, mandar a un niño que potencialmente puede tener cálculos, nadie los acepta en una consulta de adultos. Y entonces pues les damos de alta y decimos, mire, dígale a usted a su médico que le haga una ecografía cada 3 o 4 años y procure no tomar mucha sal y ya está. Y entonces, ¿qué pasó con estos pacientes nuestros 20 años después? Pues lo tienen aquí, cómo muchos recuperaban la masa ósea. Ven que las diferencias son estadísticamente significativas y al llegar a la edad adulta, seguramente por el efecto de las hormonas sexuales, seguramente por el efecto de los andrógenos y de los estrógenos, sube la masa ósea y se recupera. Por eso, por lo que después de tantos años haciendo densitometrías, pues creemos que en realidad no hace falta, salvo que haya clínica, por supuesto, de dolores óseos o de fracturas. Una de las cosas que vimos en el estudio Víctor, perdón, 3 minutitos, por favor. Sí, ya estoy acabando ya. Una de las cosas que vimos en el estudio es como la frecuencia de que todos tenían hipercalciuria, era el 100%, pues a los 30 años solo tenían hipercalciuria el 23%. Y en cambio subía la frecuencia de hipocitraturia. ¿Cómo puede ser esto? No sé si me dejas contar una historieta. La historieta es que esto es muy interesante, hombre. La historieta es que cuando yo podía en mi hospital pedir el cociente calcio, creatinina y citrato creatinina a los padres de mis niños, porque si esto es genético, pues los padres tendrían hipercalciuria igual, pues resulta que casi todos tenían hipocitraturia. Y entonces decía yo, ¿cómo va a ser esto? Sí, pero si es el padre. Bueno, se sabe que el 5% de los padres no son los padres, pero el resto... Y entonces lo que seguramente estaba pasando es que esos señores habían tenido hipercalciuria de niños y de mayores se habían tornado a hipocitraturia, que es un poco lo que hemos visto en el trabajo nuestro. Recuérdense que el citrato se absorbe cuando hay acidosis en el túbulo proximal, todo esto no lo vamos a nombrar, pero yo lo que sí creo, que es una hipótesis un poco arriesgada, es que el hueso es la mayor reserva del organismo de álcalis, hidroxiapatita o H. Entonces, lo que yo creo es que la hipocitraturia es porque se reabsorbe citrato en un intento de formar hueso. Por eso hay hipocitraturia, porque el citrato va a formar bicarbonato a la hora de que hay un aumento de la capacidad de formación de hueso. Y una vez más, si la calciuria se normaliza, aquí tienen un ejemplo de por qué no hay que usar tiacidas de forma permanente, porque en muchos casos cuando son adultos se normaliza. Bueno, ¿la hipercalciuria es una tubulopatía aunque estemos en una mesa de tubulopatías? No, pero el otro señor que ya ha vuelto a pensar dice, pues, no, pero vaya usted a saber. Pues resulta que en los últimos tiempos esto se ha complicado porque se ha encontrado que hay una cantidad enorme de polimorfismos que dan litiasis, polimorfismos, o sea, variaciones asociadas con la hipercalciuria, ya que tienen, por ejemplo, lo que se han encontrado en Islandia o lo que se han encontrado en, eso que pone Spain, es en La Gomera, y es un transportador de fosfato que seguramente no tiene mucho, es lo que resuelve solo el 15% del fósforo y por eso no es muy importante. Bueno, ¿la hipercalciuria idiopática es una enfermedad? No. No es una enfermedad. Produce enfermedad cuando tienes alcohólico, pero hay mucha gente que tiene hipercalciuria y que en la vida tienen un cálculo. ¿Basta con usar normas dietéticas? ¿Hay que usar fármacos? Bueno, pues la impresión que tenemos después de tantos años es que, por supuesto, lo que hay que hacer es favorecer las normas dietéticas laxas. Es decir, lo que no se puede hacer es dietas rigurosas de crear enfermos. Cuando dices a las mamás, mira, que el niño no abuse de sal, es que no abuse de sal,
Ha habido casos que yo he tenido de niños en verano que la madre le quitaba por completo la sal y se caían los pobres en el recreo con hipotensión. Es decir, la cosa es que es no abusar de la sal. Y ¿de qué hay que abusar? Pues hay que abusar de fruta y verdura, hay que abusar, por supuesto, de beber agua, de pescado azul, que pescado azul tiene los ácidos grasos omega 3 que bajan la calciuria, y los cereales integrales, en el cual en Canarias tenemos el gofio, que el gofio tiene el fitato en la cáscara, y el fitato, aparte de ser un magnífico inhibidor de la cristalización, disminuye la absorción intestinal de calcio. Por eso el gofio y los cereales integrales está indicado en la hipercalciuria. Última diapositiva ya. ¿Cuál es la idea de la hipercalciuria con todo lo que les he dicho? Pues que se trataría de una anomalía metabólica, no una enfermedad, o mejor una característica constitutiva, y se le daría como el color de la piel. Es decir, heredo tener muchos receptores de la vitamina D. Eso es lo que creo yo. Por eso a veces la frecuencia es mayor del 50%. No se deben confundir factor de riesgo como la hipercalciuria con enfermedad, porque estaríamos dando el concepto de preenfermos a niños sanos. Por eso, si uno hace la calciuria en niños y no tiene tiempo para explicar lo que es la hipercalciuria, es mejor no pedir la calciuria. En muchos casos la calciuria se reduce, y entonces la pregunta que yo me hago, ¿será como si el organismo hubiera aprendido a reducir el efecto negativo del incremento de los receptores de la vitamina D? ¿Ya no hace falta defenderse tanto? Vaya usted a saber, fíjense cómo está abierto ahí un mundo de cosas, ¿no? Y cómo la hipercalciuria es una condición genética que produce litiasis, pero que en el pasado pudo permitir a algunos seres humanos ser más aptos para defenderse de algunas infecciones, no de todas, porque tienen más infección de orina, pero sí seguramente de defenderse de algunas infecciones de orina, y eso estaría relacionado con los receptores de la vitamina D. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, aunque nos hemos pasado un poquillo, creo que está justificado, ha merecido la pena porque han sido charlas muy interesantes y muy completas. Yo creo que tenemos tiempo para 2 preguntitas o 3 si son cortitas, ¿vale? Para que tengamos tiempo. Hola, buenos días. Soy Lara Perea, nefróloga del Regional de Málaga de adultos. En primer lugar, felicitar a los ponentes por las charlas, que han sido muy interesantes. Y mi pregunta es para Pedro Arango, bueno, y también para la sala en general, porque nosotros en el hospital tenemos una familia con hipofosfatemia, pero ligada autosómica dominante. Entonces, es verdad que la madre está muy sintomática, con poca respuesta a tratamiento convencional, no tolera suplementos altos de fósforo, ha hecho un hiperpara que hemos tenido que hacer cirugía, y entonces nos estamos planteando el tratamiento con Burosumab. No sé si hay alguien en la sala que tenga una familia también autosómica dominante, porque como son enfermedades tan rarísimas, ¿y qué pensáis en el uso de este fármaco en autosómica dominante? Porque claro, hay tan poca evidencia y la alteración genética que afecta más al FG23, yo me planteé si el anticuerpo monoclonal es que no reconocía el FG23 y por eso no se estaba usando el fármaco en estas familias. No, a ver, es una pregunta estupenda. Sí que tenemos familias, varias además, en varios hospitales pediátricos tenemos familias con autosómica dominante. Y el problema es un problema tristemente de forma. Cuando se planteó la indicación del fármaco, se planteó inicialmente únicamente para XLH. Pero hay estudios en Japón, que seguramente son los que habrás leído, ¿no?, de la serie japonesa, que ya han aplicado con autosómica dominante con muy buenos resultados y, de hecho, si pensamos fisiopatológicamente, tiene hasta más sentido, ¿no? Las mutaciones son FGF23. Entonces, simplemente es este defecto, tenemos el mismo problema, ¿eh? Estamos en el mismo. O sea, yo creo que el paciente que has comentado sería un paciente subsidiario de tratamiento, pero por lo menos por ahora esa batalla yo creo que está perdida, salvo que podamos pedirlo a nivel uso compasivo y que tengas la suertísima que te lo den. Pero actualmente no hay una indicación concreta, por lo menos financiada y con precio reembolso para autosómica dominante. La indicación es únicamente para XLH. Virginia, ¿quieres hacer otra pregunta por aquí? Virginia, en la segunda fila. Yo, más que preguntas, compartir preocupación o sensaciones que tienes como nefrólogo de adulto, que no tengo mucha idea de tubulopatías, pero las llevo. Y tengo la sensación,
diferente tolerancia al ejercicio, los pacientes con Bartter o con Gitelman, o sea, pacientes que te pueden hacer cualquier tipo de actividad física y otros que no toleran absolutamente nada, con el riesgo de obesidad y de diabetes por la propia hipomagnesemia y hipocaliemia. Y respecto a lo que has dicho del embarazo, verdaderamente no tenemos guía del seguimiento. Yo no sé cuáles son los niveles de magnesio y de potasio de seguridad, porque hay pacientes que no hay manera de subirle el magnesio. E incluso te dicen el problema del trabajo del parto en aquellas pacientes primíparas que puede durar 12 horas y el riesgo tanto de la poliuria que tienen, y verdaderamente no nos ponemos de acuerdo con el ginecólogo. Y para mí es un problema, y no sé lo que hacéis los de adultos que, en este sentido. Pregunto. Tenía otra que se me ha olvidado. Los requerimientos de... Tengo la sensación que los requerimientos de bicarbonato a mí se me reducen muchísimo cuando ya me llegan a la edad adulta los pacientes con acidosis tubular distal. Y, sin embargo, me empiezan con la diabetes insípida nefrogénica, que es su principal problema para ellos, aparte de la litiasis, la poliuria, que se me quejan. Exactamente preocupaciones. Bueno. En los pacientes con... A ver, vamos por partes. Los pacientes con síndrome de Gitelman, sobre todo, porque Bartter tenía muy pocos, pero con síndrome de Gitelman sí que hemos estudiado algo la capacidad de hacer ejercicio, tanto en ellos como en sus padres, que son los que eran portadores heterocigotos. Y no lo hemos llegado a publicar, pero no vimos grandes alteraciones. Nosotros tenemos en nuestro hospital una población de síndrome de Gitelman alta, pero la gran mayoría son de población gitana. Y vosotros igual también. Y bueno, no sé si eso también tiene su influencia, pero nosotros no vimos luego al hacer ese ejercicio, ni por supuesto en ningún caso hubo que parar un test de ejercicio por no tolerancia del paciente, etcétera. Y recuerdo, por ejemplo, un paciente que es gitano, en este momento, ahora que estamos hablando de esto, que se dedica a hacer mudanzas de muebles y tiene un Gitelman. Y sin embargo, y otra cosa que también he observado en la clínica es, ahora ya no, yo creo que ahora ya deben de avisar a los nefrólogos de adultos, pero algunos Gitelman han debutado en el embarazo y nos ha avisado el ginecólogo pues porque tenía la hipocalemia o la hipomagnesemia y ahí aparecía, ¿no? Ya, claro. Y lo de la acidosis tubular distal, pues bueno, los adultos con acidosis tubular distal creo que en muchísimas ocasiones no necesitan tomar bicarbonato con tanta frecuencia, porque realmente en la acidosis tubular distal no es que se pierda bicarbonato, y al no tener ya la demanda del crecimiento, pues no necesitan tomar tanto. Pero yo creo que la mayor parte de los pacientes nuestros siguen con bicarbonato, aunque igual solo lo toman 2 veces al día o una cosa así. Esa es mi impresión. Bueno, si no hay ninguna pregunta, última cortita, Miguel. Bueno, muchas gracias. Me sumo a la felicitación por la mesa, que me ha gustado mucho. Soy Miguel Ángel Valdivia, nefrólogo de adultos, y principalmente veo enfermedades glomerulares. Ya estoy empezando a excusarme, pero de vez en cuando, bueno, pues te llegan pacientes para estudios de micromaturia, ¿no? Y la pregunta iba dirigida a Víctor. Lo estudias, no parece que tenga una glomerulopatía, te encuentras que tiene hipercalciuria, efectivamente, muchos te encuentras que tienen hipocitraturia también, y a eso se le añade que muchos también tienen hiperuricosuria. Entonces, la pregunta es, ¿seguimos descartando tubulopatía en este tipo de situaciones? Porque como en el ácido úrico hay tanta influencia de la dieta y tal, pero es una, digamos, combinación, esa triple combinación que se ve con cierta frecuencia. Y el motivo de consulta, muchas veces la micromaturia, no han llegado ni a tener cólicos y no sabes muy bien lo que hacer, salvo darle citrato. Vamos a ver, la hiperuricosuria como trastorno tubular se suele asociar con hipouricemia. Sin hipouricemia. Sin hipouricemia es lo que he dado yo tantas vueltas en esta vida con lo que me ocurría con los niños estos que yo tenía en mi hospital y que al principio tenían hipouricemia y luego se les quitaba. Entonces pudiera haber una disfunción tubular proximal transitoria en el caso de los niños, pero en el caso del adulto, si el ácido úrico es normal, no sé explicar por qué es la hiperuricosuria.
Lo que sí coincide es lo que dices de la puede haber hipercalciuria e hipocitaturia sin tener defecto de acidificación. Lo que ocurre es que en adultos hay que tener cuidado porque podéis tener casos de acidosis tubular distal incompleta. Sí, sí, eso es una de las sospechas, vamos. Claro, una de las sospechas. que sean personas que sean portadores de variaciones en uno de los alelos solo. Y entonces, por eso es por lo que las pruebas de acidificación están muy indicadas en estos casos de hipercalciuria con hipocitaturia. Lo del ácido úrico, la verdad que no lo sé explicar bien, pero esa es una razón, porque si tú tienes yo algunas veces he tenido conversaciones de que dicen, bueno, pues si un niño tiene todo lo que tiene una acidosis tubular, tiene hipercloremia, tiene hipercalciuria, hipocitaturia, no sé, ¿para qué hay que hacer pruebas de acidificación? Bueno, la hacemos porque estamos acostumbrados, pero en su estricto no hace falta. Pero para diagnosticar una acidosis distal incompleta hay que hacer pruebas de acidificación. Y por lo tanto es por lo que esa es la única cuestión que yo añadiría, más pues tratarlos con citrato. Aquí sí que podrían usarse las tacidas en algún momento si no controlas la calciuria, y depende sobre todo de cómo esté, porque si solo tiene microhematurias sin cólicos no hay que hacer nada. Ya, claro, eso evidentemente. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ahora pasamos al café y vamos a retrasar hasta menos 10. Tenemos 15 minutos, tenemos que acortar un poquito el tiempo del café, ¿vale? Hasta menos 10. Nos hemos ido